Quiero mencionar unos aspectos básicos que no hemos expresado en su semblanza y que quiero aprovechar este momento para señalar. Conocí a Gerardo cuando él tenía 14, 15 años, 1975, cuando era un jugador de fútbol muy habilidoso, delantero, goleador, y posteriormente él ingresó en 1976 a la preparatoria Benito Juárez. En ese espacio formó su círculo de amigos con las bromas acostumbradas, las aventuras, la curiosidad que siempre presentó y que poco a poco fueron transformándose en una formación congruente desde sus años juveniles con las causas de los protegidos y excluidos. Y lo acrecentó mucho más cuando ingresó a la Facultad de Ciencias de la Electrónica en 1978 bajo la tutela del ingeniero Luis Rivera Terrazas. Formó parte de muchos grupos estudiantiles, de los cuales quiero destacar únicamente dos: el grupo de astronomía, que hizo infinidad de conferencias, armaron telescopios, se organizaron para viajes, congresos. Fue una actividad primordial que realizó Gerardo. Y también en la Organización Nacional de Estudiantes de Ciencias Físico-Matemáticas, que él participó y fue un miembro activo. Para que tengan una idea de esta organización, quien también participó fue Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. En lo académico ingresó a la preparatoria Simón Bolívar en 1981-82 y también ahí inició con horas clase, pero su labor primordial dentro de la investigación fue trabajando en el departamento de semiconductores y posteriormente en el de microelectrónica, haciendo diseño de circuitos integrados, circuitos impresos y por supuesto también colaborando en esa época con el grupo que armó al robot Don Cuco Leguán. Su trayectoria en la Facultad de Ciencias de la Electrónica fue, sin lugar a dudas, muy destacada. El trabajo fundamental fue ser coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, el primero, es decir, desde su inicio, en el año 2005 hasta el 2011. Fue impulsor de los planes y programas de estudio y de los laboratorios. Quienes lo conocimos, sus amigos y sobre todo los estudiantes, dicen de él que fue paciente, directo, reflexivo, generoso, amable, espléndido, ameno, profundo, empático y sobre todo muy alegre. Así deseamos seguir recordando al maestro en ciencias Gerardo Villegas Rosas. De mi parte es todo, Abraham. Muchas gracias, doctor Jaime. Y bueno, pues solamente reforzar aquí lo que nos comenta el doctor Jaime, ¿no? Con respecto al maestro Villegas, que en paz descanse. Yo no tuve la fortuna de conocerlo como profesor, no coincidimos nunca en el aula, pero muchos de los alumnos que yo tengo en la facultad siempre se expresaron de forma bastante positiva con respecto a él, confirmando lo que mencionaba el doctor Jaime, ¿no? Una persona extraordinaria, muy generosa, muy abierta y siempre con una buena disposición para ayudar a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí merece la pena
brindarle el ciclo de conferencias, ¿no? Por todo lo que hizo en la facultad. Se nota que pues, le tenía cariño, ¿no? Se puso la camiseta siempre y pues venga, estas conferencias van en memoria de él. Y bueno, pues vamos a presentar ahora sí a nuestro ponente del día de hoy. Es un buen amigo, el doctor Jacob Javier Vázquez San Juan, que nos presenta su plática titulada Control de velocidad basado en pasividad del motor síncrono de imanes permanentes. Me voy a servir a leer una breve semblanza de él para presentarlo de forma debida. El doctor Jacob Javier Vázquez San Juan estudió la licenciatura en electrónica en la Universidad Autónoma de Puebla, realizó la maestría en ciencias de la electrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, estudió el doctorado en electrónica en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ha dirigido tesis de licenciatura y maestría y publicado diversos artículos de investigación. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Puebla, donde desarrolla un control de tracción para un vehículo eléctrico. Doctor Javier, pues en cuanto usted guste puede iniciar con su plática y bueno, al final de la misma por lo regular es la ronda de preguntas, aunque si usted gusta que las preguntas se le hagan a lo largo de la plática, pues ya se lo hará saber a los chicos. Y si no, al final tenemos el espacio para las preguntas. Adelante, doctor, gracias. Ok, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación, Luis Abraham. Te agradezco que me hayas invitado. Y es un gusto y un placer estar aquí dando una conferencia en la Benemérita, mi alma mater, ¿no? Entonces, bien, vamos a tratar el tema del control de velocidad del motor síncrono de imanes permanentes. La técnica que se emplea es la de pasividad. Y bueno, vamos a platicar acerca de eso. Bien, el orden de la plática es el siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de las aplicaciones que tiene este motor. Después trataremos el control, cómo se implementa. Después a este control se le agrega un observador de par de carga. Después, con la finalidad de eliminar el sensor de velocidad, se agrega un estimador de velocidad. Y finalmente se muestran los resultados. Aquí les voy a mostrar los resultados de la simulación que hemos obtenido y los que estamos obteniendo de forma experimental. Bueno, y por último las conclusiones. Bien, estos motores pues tienen características que son sobresalientes comparados con algunos otros. Y bueno, debido al desarrollo que ha tenido la electrónica de potencia, se ha aplicado en diversas aplicaciones. En esta aplicación, pues lo que se muestra es un sistema que se conoce como steer-by-wire, en el cual se elimina la columna de la dirección y en su lugar tenemos un sensor y bueno, dos motores, uno que nos permite controlar la posición del volante y otro que permite controlar la posición de la dirección. Y de esta manera, la intención, pues finalmente es reducir el peso, ¿no? Del mecánico, eliminar las partes mecánicas y en su lugar sustituir partes electrónicas y eléctricas. Entonces, bueno, en esta parte los motores son de síncronos de imanes permanentes. Muy bien. Pues yo creo que como decía el doctor Luis Abraham, hago la presentación y si tienen dudas, pues yo creo que regresamos. ¿Está bien? Sí, doctor, adelante. Gracias. Ok, entonces, otro ejemplo en el cual se utiliza este motor es el de un tranvía. Esta publicación es de España. Podemos ver el tamaño del motor es bastante grande. Y bueno, es otra de las ventajas que tiene este motor, ¿no? Que se puede aplicar en potencias muy bajas y en potencias muy, muy altas, ¿no?
hasta en buques se utiliza este motor, ¿no? Otra de las aplicaciones del motor es en generación de energía eólica. Esta es una principal característica que tiene este motor, que también lo podemos utilizar como generador. Y bueno, obviamente también por tener esa doble capacidad de motor y generador, pues también lo vamos a utilizar, se puede utilizar en vehículos eléctricos y híbridos. Bien, otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde el motor, en la parte inferior, tenemos el motor, en alguna ocasión podría funcionar como motor y en otra ocasión podríamos utilizarlo como generador. Entonces, esta doble función es una característica de este motor, ¿no? Me faltó una diapositiva que no les mostré, pero bueno, es de un auto híbrido. Ok. Muy bien, entonces el sistema que les voy a mostrar está aquí presentado en un diagrama bloques. Tenemos el sensor, generalmente pues, tomamos un sensor de y posición. Pero bueno, como lo queremos hacer sin sensor, entonces lo que se va a proceder es a medir las dos corrientes A y B. Midiendo esas dos corrientes se hace una estimación de la velocidad angular y de la posición angular. Como podemos observar en el bloque de sensorless, obtenemos velocidad angular y posición angular. Y también esta velocidad angular nos va a permitir estimar a la vez el par de carga aplicado al motor. Entonces, ¿qué ventaja se tiene? Bueno, pues principalmente los sensores, pues con el paso del tiempo pueden dañarse. Algunos autores indican que el precio del sensor puede aumentar puede llegar hasta un 10% del valor del motor, entonces es significativo. Y si utilizamos esta técnica sensorless, pues lo que vamos a hacer es eliminar el sensor de posición, que además puede generar ruido, fallas y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es una característica. Y el observador, ese observador va a ser necesario porque, como vamos a ver más adelante, cuando se obtenga el control de velocidad por pasividad, en las ecuaciones del control aparece este término que necesitamos proporcionarle al control, el par de carga que se aplica. Muy bien. Generalmente, como les decía, cuando son aplicaciones, en el caso de un vehículo eléctrico, pues vamos a tener una batería de corriente directa y vamos a necesitar un inversor para convertir ese voltaje de CD en un voltaje, en un voltaje trifásico, ¿no? Y bueno, hay que hacer todo este proceso, una transformación. Se utiliza un modelo en el marco de referencia de Q, se hace una conversión, se pasa a ese modelo de Q y después otra transformación, ahora en la inversa, para obtener de esos dos de Q, obtener otra vez las señales trifásicas. Eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? Bien. Las ecuaciones del motor, bueno, aquí tenemos las ecuaciones del motor y el motor presenta una no linealidad porque aquí en la primera ecuación tenemos que multiplicamos la velocidad por la corriente en IQ. Esto les decía, se obtiene a partir de una transformación de 3 fases a 2 fases que tenemos en DQ. Y estas son las dos ecuaciones eléctricas y la última es la ecuación mecánica del motor. Entonces, a partir de estas ecuaciones vamos a obtener el control. Como podemos ver, bueno, pues vamos a tener un sistema que es MIMO. Vamos a tener 2 entradas y 2 salidas. Ok, entonces, y además no lineal. Muy bien. Para expresar, para aplicar el control por pasividad, lo que se hace es sustituir, expresar esas ecuaciones del motor en esta forma, de esta manera. Y bueno, haciendo eso, lo que nos quedan son estas ecuaciones, ¿no? Simplemente hacemos un cambio, nos
digamos, algo así como unos cambios de variable, y entonces vamos a tener a x punto es igual a j, esta es la matriz j, bueno, por x menos r por x más b por u y más la perturbación, que en este caso va a ser el par de carga. Muy bien. Si hacemos el proceso, un cierto procesamiento matemático, bueno, alguna manipulación matemática, lo que vamos a obtener finalmente es aquí esta ecuación, ¿no? Donde vamos a tener a por x punto. Para hacer el control, lo que se procede es obtener una copia del sistema. Como podemos ver en la ecuación 8, tenemos el sistema, la ecuación del sistema, y en la ecuación 9, la copia del sistema. Si restamos esas copias y hacemos unas manipulaciones algebraicas, matemáticas, ahí lo que podemos llegar es a la ecuación 11, donde en la ecuación 11 tenemos a por el punto. Y entonces, bueno, esto nos va a permitir, seguimos con las operaciones ahí, para llegar a una expresión más simple. Entonces llegamos a la ecuación 14, donde obtenemos a por e punto. Ese a por e punto, pues lo vamos a utilizar, seguimos con las reducciones, y finalmente llegamos a la ecuación 16, donde tenemos a por e punto es igual a una matriz j por el error, es el error, el vector de error, que sería x1, id y q y omega. Rn es una matriz constante y B. Y entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el principio, una función candidata de Lyapunov, y utilizamos el segundo principio. Y entonces la función de Lyapunov pues es de la forma que aparece aquí en la 17. Bueno, si la derivo, la ecuación de arriba de la 17, tengo la 17. Si derivo esta ecuación, entonces voy a tener esta ecuación. Y entonces, bueno, si lo que quiero es que el sistema sea estable, lo que tengo que hacer es, como sabemos, es que este término pues quede definido negativo. Y entonces eso lo logramos si seleccionamos EU con estos valores. Si hacemos la sustitución, entonces ya tenemos esto, la ecuación 19, en la cual pues se cumple, el sistema va a ser estable siempre y cuando la única condición es que gamma sea definida, bueno, que sean positivos, los valores de gamma sean positivos. Y con eso se asegura la estabilidad del sistema. Si hacemos la sustitución, pues vamos a llegar a estas ecuaciones donde el asterisco, los valores con asterisco representan los valores en estado estable, punto de equilibrio. Muy bien. Bien, ahora vamos a revisar el observador tradicional de orden reducido. Ese es conocido, entonces tenemos una matriz x punto, este es lineal, y entonces tenemos que es x punto a por x más b por u, y y igual a c por x. Entonces, si hacemos, redefinimos xa y xb, podemos hacer el cambio de variable, y podríamos expresarlo de esta manera. Esto lo hacen en el libro de Ogata, se hace este proceso, lo pueden consultar, y estos cambios de variable, ¿no? Aquí, recordemos que lo que se trata con el observador es de obtener una ecuación que tenemos aquí en la 27. Cuando el error es 0, entonces vamos a obtener una ecuación equivalente a la original, ¿no? Bueno, aquí aparece un problema porque en las ecuaciones aparece la derivada, la x a punto, pero es una variable de estado. Entonces, lo que se hace es hacer un cambio de variables para que esta x a punto quede del lado izquierdo, y hacemos un cambio de variables independiente para que todos los términos del lado derecho nos queden sin derivadas. Y hacemos los cambios de variables, y ya de ahí se puede obtener esta ecuación, que es z1 punto, z2 punto. Si integramos, pues nos va a quedar z1 y z2, y de ahí podemos obtener las variables observadas, que en este caso la que nos interesa no es la velocidad, sino el par de carga, ¿no? Bien. Okay, entonces ahora seguimos con el estimador de velocidad. Para el estimador de velocidad utilizamos
ecuaciones del motor, pero en el marco de referencia alfa-beta. En el marco de referencia alfa-beta, las dos ecuaciones del motor eléctricas serían la 33 y 34. Se proponen dos ecuaciones que son copias de las anteriores. En este caso, cuando el error, cuando IA sea igual a IA estimada, en la ecuación 35, si I alfa es igual a I alfa estimada, entonces en ese momento este término va a ser 0. Z1 alfa, como podemos ver aquí, Z1 alfa va a ser igual a Km seno de P teta teta punto, menos I alfa por R va a ser este que tenemos en la 33, el primer término menos R I alfa, y B alfa pues va a ser B alfa, ¿no? Entonces, cuando el error de estimación sea 0, entonces esta ecuación 35 va a ser la misma que la 33 y vamos a tener exactamente lo que hicimos en el par de carga. Vamos a tener una copia del sistema. Y lo que vamos a hacer para la 36, vamos a proponer una ecuación que cuando el error sea 0, nos quede la misma ecuación, una ecuación equivalente a la 34. Nada más que estos valores que vamos a encontrar, que son I alfa y beta, son las ecuaciones, son las copias, son las estimaciones. ¿Ok? Bueno, ahí hacemos, se aplican las derivadas, cambios de variable, y lo que llegamos a finalmente obtener es una ecuación de sexto orden, que bueno, mañosamente lo que hacemos es que esta ecuación pues sea, que quede en sus polos del lado izquierdo para que el sistema converja, ¿no? Y de esa manera se iguala esta ecuación, se obtiene la transformación de Laplace, y se iguala esta y se obtienen estos valores. Y bueno, habíamos comentado que Z1 alfa y Z1 beta son las, tenía que ver con el coseno y el seno de las posiciones y de las velocidades. Y entonces, si elevamos al cuadrado Z1 alfa y al cuadrado Z1 beta, entonces nos va a quedar la velocidad angular. De aquí podemos despejar la omega estimada. Bueno, dividimos entre km cuadrado y sacamos la raíz y ya tendríamos de la ecuación 42 omega estimada. Y para obtener la posición, tomamos la ecuación Z1 alfa, que tiene que ver con el seno, y Z1 beta el coseno. Hay un signo por ahí y entonces ya nos queda menos la tangente del ángulo estimado. Y de ahí ya sacamos la tangente inversa y obtenemos la posición angular estimada. Ok, aquí está el diagrama bloques del sistema. Este sistema se simula en MATLAB Simulink, pero el motor, aquí no lo menciono, pero bueno, no aparece aquí en la figura indicado, pero en esta parte, si ustedes ven, donde dice motor, en la parte blanca, donde están dos círculos, esa parte corresponde a PSIM. Entonces, el motor se simula en PSIM, es una cosimulación. Entonces, la simulación se hace en MATLAB junto con PSIM. Y bueno, los resultados aquí, en estas los tres bloques superiores que están al centro, aparece 3 estimadores. Se probaron no nada más el tradicional de orden reducido, sino otros 2. Se obtuvieron resultados muy parecidos. Y en este bloque gris que está abajo a la derecha de estos 3, está el estimador de posición. Y de aquí se obtiene la posición y la velocidad estimada. Con esos datos hacemos un switcheo aquí, podemos hacer la simulación sin estimación, con los valores medidos o con los valores estimados. En esta parte queda el bloque de color verde, internamente se encuentra el controlador. Y bueno, aquí se introduce una velocidad deseada y el sistema sigue esa velocidad deseada. Bueno, aquí podemos ver también las transformaciones inversa y directa que se utilizan para el sistema. Esto es lo que tenemos simulado en PSIM. En PSIM está el inversor. Como tenemos un voltaje de corriente directa, les decía, tomamos un voltaje de corriente directa.
Estos son valores que llegan de la simulación de MATLAB. Son valores numéricos que se convierten a pulsos que van a activar estos 6 transistores. Y a esas salidas van conectadas al motor. ¿Okay? Aquí hay un error. Ahí no me di cuenta, está dibujado y está conectado aquí a los 3, pero debe ser nada más a 1, ¿no? En la primera rama que es de IA, nada más debe ir conectada con el primer par de transistores. Pero bueno, ahí es un error de dibujo. Ok, después de hacer la simulación, lo que obtuvimos fue esto. Aquí podemos ver que el sistema sin sensor sigue perfectamente, bueno, con cierto error. En algunas partes se nota más el error que en otras, pero bueno, sigue la señal de referencia. Sin embargo, ahí cuando estábamos haciendo esta simulación, notamos que entre 0 y 1 segundo observamos ese ruido. Y eso nos permitió notar bueno, investigar un poco más. Y bueno, de ahí observamos y después investigamos y determinamos que el sistema es observable con esta técnica que estamos proponiendo, pero para frecuencias grandes, bueno, no tan cercanas a 0. Este sistema es no observable cuando omega es 0. O sea, para velocidades muy bajas, el sistema se vuelve no observable. Entonces, ese fue una limitante que tuvimos ahí. Bien, después se estimó el par. Estas son las respuestas de 3 diferentes estimadores, un estimador y 2 observadores, y podemos ver que se sigue la referencia sin problema. Algunos con un poquito más de error, pero bueno, generalmente los 3 funcionan bien. Ya después, la que les mostré anteriormente, se muestra la respuesta del sistema con sensor. Pero ya cuando hacemos otra vez, quitamos el sensor y cuando dejamos sensorless, podemos observar otra vez que en esta parte, en la parte baja de velocidades, ese problema que teníamos con la velocidad se ve reflejado en la estimación del par, porque lo utilizamos claramente, ¿no? Para hacer la estimación del par necesitamos la velocidad de la posición y como tenemos ruido, pues se va a ver reflejado ahí. Muy bien. Ok. Esta simulación la hicimos en MATLAB Simulink y después se realizaron algunas pruebas con la tarjeta DSpace. Los resultados no fueron tan buenos porque tenemos cierto error en estado estable. Ahorita, debido a la pandemia, pues retomé este trabajo, pero ahora con otra tarjeta y entonces empecé a utilizar una de Texas Instrument. Y bueno, los resultados que obtuvimos, pues hasta ahora son buenos, ya falta todavía más trabajo que hacer, pero hasta el momento el control con pasividad está funcionando con sensor. Todavía falta hacer más pruebas, pero bueno, al menos ahorita con sensor ya está funcionando, ¿no? Y eso es algo bueno. Entonces, ese es el diagrama bloques. Esto está completamente ya en PSIM, perdón. Se hace la simulación en PSIM y después de la simulación se procede a hacer la implementación en una tarjeta Delfino. Ok. Estos son los resultados de la simulación. Después de estar trabajando con el control por pasividad, hemos encontrado que tiene cierto error en estado estable. Y también haciendo algunas cuentas y operaciones ahí para identificar el control de otra manera, con otras técnicas. También hemos trabajado con la retroalimentación de estados y hemos notado que la retroalimentación de estados es muy parecida a la de pasividad. Es muy parecida. Pero por lo mismo, pues entonces, como no hay un factor integral, pues vamos a tener error en estado estable, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos oportunidad de buscar otras opciones, agregando un término integral al sistema. Pero bueno, ese es trabajo futuro. Esos son los resultados experimentales que ya obtuvimos con la tarjeta, con la tarjeta de Texas y el motor de imanes permanentes. Aquí tengo un video, se les voy a mostrar.
para que vean el funcionamiento del motor. Ahí está una velocidad baja. Le voy a cambiar la velocidad de referencia. No lo estamos viendo. ¿No? Nada más Ok. estamos viendo la de presentación. Ah, ok, gracias. Oh, no sé, ahí. Eso no lo ve. Pero bueno, en fin, nada más era lo que quería mostrarles ahí es que efectivamente esta ecuación, bueno, esta respuesta, junto con la velocidad del motor, y se va incrementando, ¿no? Ok. Estos son los parámetros que utilizamos para este motor. Los valores. Y bueno, finalmente llegamos a las conclusiones. Bueno, después de hacer trabajos con este sistema y también con el DSpace, pudimos notar que tenemos error en estado estable en el control por pasividad. Entonces, bueno, les decía, ahí tenemos todavía pensado trabajar en un sistema con un factor integrativo para reducir el error en estado estable. Bueno, también notamos con este trabajo que a velocidades cercanas a cero, el observador no funciona de manera adecuada porque el sistema no es observable, obviamente. Y por esa razón, pues se diseñó otro observador para velocidades bajas que está basado en un super twisting. Y bueno, en la simulación está funcionando de manera adecuada. Ahora todavía falta hacer pruebas experimentales. Bien, entonces esto también ya esto ya se los comentaba. Trabajamos con la tarjeta DSpace en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y los resultados teníamos error en estado estable, entonces eso no nos gustó mucho, pero bueno, ahorita estamos retomándola con la de Texas y estamos haciendo pruebas. Y bueno, finalmente, después de obtener los resultados con pasividad, pues nos motivó a seguir con otro control, que es el backstepping. Finalmente es el que se implementó en DSpace, en otro trabajo, y bueno, los resultados fueron bastante buenos, con poco error y satisfactorios, pero todavía creemos que podemos mejorar algunas cosas ahí. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero no haberme ido muy rápido. Muchas gracias, doctor Jacob. Pues empezamos la ronda de preguntas. Si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, por favor levante su manita para que le podamos dar la palabra. Viridiana, adelante Viridiana, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Yo quería preguntar más que nada como el concepto de pasividad no me quedó muy claro. Creo que tiene la relación con la estabilidad de su sistema, pero no sé si podría, bueno, dar como una definición o un concepto más, bueno, es que a mí no me quedó claro, algo un poco más extenso sobre este concepto de pasividad. Sí, finalmente lo que se hace en pasividad es modificar el amortiguamiento del sistema. Entonces, si tenemos un sistema con sobretiro, entonces en pasividad lo que se hace es meter ganancia en donde sea requerida para modificar ese sobretiro. Básicamente es eso. Les decía que se parece mucho al de variables de estado, a retroalimentación de estado. Entonces, en la retroalimentación de estado, lo que hacemos es tomamos una señal de las variables de estado, la multiplicamos por una constante y la retroalimentamos. Entonces, es más o menos lo que se hace. No sé si a eso se refería. En parte, y también tenía duda de lo que usted había colocado en una diapositiva que venía la demostración con Lyapunov. Sí.
Yo creo que por aquí. ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí, sí se ve. Ajá, no sé si en esta o en cuál será. No, es que técnica de A facilidad. ver, aquí. Ajá, sí, en esa parte habló de la función, de la función de ingeniería positiva, pero no me quedó muy claro el por qué sí estaba demostrada esa parte. Ajá. Bueno, esta es definida positiva, ¿no? La BDE igual un medio de transpuesta por A por E. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ajá, ok. entonces esa es definida positiva. Entonces lo que queremos hacer pues, es que su derivada sea negativa, ¿no? Y entonces si derivo esa ecuación, si se da cuenta, en la ecuación 16 ya tengo AE punto. Ajá. Y entonces si tomo la 16 y luego la sustituyo en la 17 en esta parte, entonces ya tengo esta ecuación. Y ahora lo que sigue es sustituir, bueno, buscar una EU, ¿no? Esta señal de error del control. Finalmente este va a ser el control. Esta señal, lo que va, bueno, esta función, lo que queremos hacer es que todo esto sea negativo, como está aquí, ¿no? Y entonces, eso se logra si esto, todo este término, bueno, B es positivo y gamma es, esta es la única que podemos controlar y estos son valores de ganancia, que son las gamma 1 y gamma 2. Entonces, si selecciono gamma 1 y gamma 2 positivas, esta es positiva, entonces ya voy a tener que todo el término de la ecuación 19, que está dentro de los corchetes, todo ese término pues va a ser positivo. Y por lo tanto el sistema ya es estable. Ok, sí, ya me quedó un poco más claro. ¿Sí? Muchas gracias. No, Sí. no. Ok. Gracias, Viridiana. Alfonso, adelante, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Un poquito bajo te escuchas, Alfonso. ¿Le puedes subir más a tu micro, por favor? O acercarte más a tu micro. ¿Ahí ya me escuchan? Ya un poquito mejor. Gracias, adelante. Sí. Ok. Sí, nada más una pregunta Sí. sobre el término gamma. Si hay alguna, si está definido entre ciertos valores, si digamos es una bueno, es un parámetro acotado, es como la pregunta, la variable aquí gamma. Buena pregunta. Gamma nada más tiene que ser mayor que 0. Esa es la única condición. Ok, Pero bueno, no nada más con este sistema, sino con otros, hemos obtenido gamas muy pequeñitas o no tan, digamos, de decenas de valor. Como es una constante, podemos tener decenas o podemos tener para un convertidor de potencia, podemos tener gamas muy pequeñitas, pero la única condición es que sea positiva. ok. Entonces digamos que un gamma podría aproximarse, digamos, a un epsilon, o sea, por ahí va la idea. O sea, un término muy pequeño que va dentro del mismo. No, le decía que no siempre tenemos, no hay, sí, tienes razón, deberíamos de tener, pero esa técnica yo no la conozco, al momento todavía no hemos encontrado, bueno, yo no sé de la forma para determinar los valores óptimos de gamma, ¿no? Supongo que eso sería lo ideal. Ajá, Ok, sí. ok, Pero o ahorita sea, no, lo hacemos de forma heurística, digamos, ¿no? ok, Probamos con ciertos valores hasta que llegamos a un valor en el cual encontramos la mejor respuesta del sistema. ok. Entonces ahorita digamos que gamma, la única condición que debe tener es que debe ser mayor a 0. Sí, Ok, eso es lo único. ok, perfecto. Sí, Esa era la pregunta. Gracias. ok. Gracias, Alfonso. Brandon, adelante, por favor. No te escuchamos, Brandon. Tienes tu micro apagado. Pues yo solo quería preguntar con este controlador, digamos, ¿cuál es el margen de error?
si es muy grande o en qué rangos está. Como les decía, lo he utilizado en otras aplicaciones y sí tenemos abajo del 10%, entre 0 y 10% el error en estado estable. Que en el caso, para este caso en especial del motor, pues los errores en el estado del arte son muy bajos, ¿no? Cerca del 1% y menos a veces. Entonces, por esa razón, es que cambiamos del de pasividad, después hicimos pruebas con el back, y sí, se rediseñó el control ahora con el backstepping. Y con eso encontramos un error cercano al 3%. Sí. Ok, está bien, doctor. Gracias. No, de nada. Gracias, Brandon. ¿Alguna pregunta más? Jorge, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, en la parte de que encontraron ruido en su respuesta, ¿por qué no usar alguna clase de filtro y seguir usando el mismo control en esa parte? Sí. Me voy a mover para la gráfica. Supongo que es esta. Ahorita les digo. Esta, ¿verdad? No sé si estaba pensando en esta gráfica usted. Sí, en esta gráfica. No, ¿sabe qué? No es ruido. Nosotros también por algún momento creo que nos faltaba estudiar un poco más, leer, investigar un poco más, pero no es ruido. Le comentaba que el sistema no es observable cuando omega es cercano a 0. Entonces, cuando tiene valores de omega, cuando estimamos valores de velocidades muy bajas, entonces el sistema es inestable. Bueno, no se puede estimar, más bien no es observable, perdón. No es observable a velocidades muy bajas. Por esa razón aparece ese ruido. Después, cuando hicimos el super twisting, el observador basado en super twisting, que es algo parecido a modos deslizantes, bueno, es muy parecido. Se utilizan modos deslizantes, entonces con ese super twisting, la gráfica en simulación quedó sin ningún problema y obteníamos velocidades desde 0. Aquí no sé si alcanzan a ver, casi no se ve, pero no empieza en 0, ¿no? O sea, como que hay un tiempo en el que está en 0 y de repente sube. Pero Sí. es esa la razón. Que no es observable en velocidades cercanas a 0. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Jorge. Víctor, adelante. Gracias, buenas noches. Oiga, tenemos una pregunta. Sí. No sé si ya lo había comentado. ¿Cómo mide la corriente y el voltaje? ¿Con medidores normales o cuál es la idea? Sí, medimos la corriente con sensores. Ahí ahorita no tengo a la mano el dispositivo, pero son sensores de efecto Hall. Entonces, circula por ahí la corriente, tiene su amplificador de bajo ruido y demás, ya es un circuito integrado, entonces conectamos ahí la corriente en una terminal, en la otra sale, y en otras terminales ya obtenemos el voltaje proporcional a la corriente. Ok, muy amable. No, nada. Gracias, Víctor. Jacob, una pregunta por mi parte también. Mencionabas al inicio de tus diapositivas una posible aplicación, lo de Drive by Wire, bueno, Steering by Wire, eso que nos platicabas. Sí. Hoy en día que hay una tendencia muy grande hacia la electrificación de los vehículos, lo que tú nos presentas en tu charla tiene esa visión, o sea, está muy enfocado al área automotriz en la parte del control de la máquina eléctrica que sustituye al motor de combustión. Sí, yo creo que esa fue la razón por la que nos interesamos más en el tema, porque tiene que ver con, por ejemplo, con los autos híbridos y eléctricos.
Por ejemplo, en el caso del Toyota, del Prius, el motor que se utiliza es un motor síncrono de imanes permanentes. Y como sabemos, pues el Prius, igual que otros híbridos, pues realiza las tareas de recuperación del freno regenerativo para obtener energía, ¿no? Cuando no está en funcionamiento el motor eléctrico. Esas estimaciones de recuperación de energía están alrededor del 10%. Entonces, aproximadamente, posiblemente ya hayan cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Pero en la literatura hace unos años se mencionaba que se podía recuperar hasta el 10% de energía con el freno regenerativo, ¿no? Entonces, sí, como este motor lo hemos visto utilizarse en Prius y en algunos otros autos, sí, la idea pues es seguir trabajando con una aplicación más adelante para un vehículo eléctrico, ¿no? Gracias, Jacob. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Jorge, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿qué fue lo que los motivó a trabajar con este tipo de control? Pues yo creo que la experiencia. Yo ya tenía experiencia con este controlador, con este tipo de control, y entonces yo creo que esa fue la razón inmediata, ¿no? Esto lo empezamos a trabajar como en el 2000, bueno, en el 2013 más o menos, cuando empezamos a desarrollar el control. Tenemos un trabajo que se realizó con este control y bueno, esa fue la razón, la experiencia, ¿no? O sea, bueno, yo es algo que también creo que comúnmente hago y también recomiendo, ¿no? Si eres experto, bueno, ya tienes experiencia con un control, pues empezar con ese y después ir probando con otros. A la fecha hemos probado algo así como al menos 4 diferentes controles con este motor, el de pasividad, el backstepping, hay un backstepping adaptativo que también lo probamos, pero no nos dio tan buen resultado, y la retroalimentación de estados. La retroalimentación de estados con factor integrativo. Entonces, probamos todos esos, pero primero nos fuimos con el que ya habíamos usado con anterioridad, ¿no? Ya teníamos experiencia. Esa fue la razón. Sí, está bien, gracias. De nada. Gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta más por parte de alguno de los, por parte del público? Parece que ya no. Bueno, Jacob, pues con esto damos por terminada tu presentación. Queremos darte las gracias por haber aceptado participar en nuestro seminario, por haber aceptado que se grabara tu presentación y que la subamos a las redes sociales de la Maestría de Automatización con fines de difusión. Ojalá no sea la última vez que nos visites y nos presentes algo de las investigaciones que haces. En breve tenemos llegar tu reconocimiento. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes y ya saben que, bueno, somos universidades hermanas, amigos, y bueno, con mucho gusto yo regreso a la UAP, ¿no? Te vamos a tomar la palabra. Te vamos a tomar la palabra, no por seguro. Sí. Bueno, pues al resto de los participantes, muchas gracias al doctor Jaime por las palabras que nos dio al inicio. Recuerden que este ciclo de conferencias son en memoria del maestro Gerardo Villegas y él tuvo la amabilidad del doctor Jaime de darnos una breve semblanza del trabajo que realizó el maestro Villegas en la Facultad de Electrónica, así como de su trayectoria en la universidad. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana en el siguiente seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches. Hasta luego.